Buenas noches a mi gente de Mente Abierta, un programa que te educa, te divierte y te entretiene. Buenas noches a todo el equipo. Hoy es miércoles 11 de agosto del año 2020 y le vamos a dar la buenas noches y la bienvenida al equipo de Mente Abierta conformado por Wandel Harrigan, también está con nosotros Mercedes Martínez, también está con nosotros Jordani Suero y Sterling Ruth. Y en el día de hoy, como todos los miércoles, el licenciado Willy Soriano, que hemos tenido una pequeña interrupciones, pero estará con nosotros trayendo este invitado, un invitado que a nivel nacional muchas personas lo conocen y en breves momentos estaremos dando quién traemos en el día de hoy. Buenas noches, muchachos. Bien, buenas noches, Ricky Mota. Buenas noches a los demás compañeros. También agradecerle a esas personas que siempre se mantienen fielmente siguiendo el mejor programa de lunes a viernes en Mente Abierta, el único programa que te educa, te divierte, te entretiene y ahora te premia. Quiero aprovechar, como de costumbre, saludar a todas esas personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, llámese Facebook, Instagram y YouTube. Como de costumbre también saludar a la doctora Torchi ahora, que siempre está también en sintonía con nosotros, Wander Sarmiento, mi hermano, Daniel Contreras desde Nueva York, Olga Concepción desde Higüey, Miriam y Vanessa desde las Islas Canarias, Sole Lara, Legis, Yuricel de la Bahamas, Gendiri, Bárbara Rivera desde Puerto Rico, la familia Figueral también desde Puerto Rico, Alto Rey, La Guayama, Alicia Costa desde Chile, Anaís desde República Dominicana, Rocío Belén, Carlos Ávila desde Nueva York, la Barbie Fresa desde Nagua, Elis Rose desde Colombia, Leiniel desde Cuba y Alejandra, Moira, Facundo y Cristian Godoy desde Argentina, específicamente desde Berizo. Buenas noches para ellos y buenas noches a los demás compañeros. Adelante, Mercedes Martínez. Buenas noches, sí, a todos nuestros compañeros, especialmente a esa audiencia preciosa que nos sigue todos los días en este maravilloso espacio que es Mente Abierta. En el día de hoy tenemos un tema verdaderamente importante donde van a aprender mucho y claro que sí, ¿por qué no? Como siempre, recibir de ese apoyo masivo que tenemos de todos ustedes con sus comentarios a través de las redes sociales. Dígale, Jordani. Muy buenas noches muchachones, ¿qué tal la pasaron el día de hoy? Como siempre, Wander, aquí tuvimos un día medio caluroso, pero gracias a Dios la noche está bastante fresca, está soplando mucha brisa de este lado aquí. Aquí también quiero mandarle unos saluditos a mi team replicana, a Pablo Santana desde Nueva York, tenemos a Gidi Martínez desde La Romana, Estefanía Sánchez desde Santo Domingo y mi querido amigo y hermano Milton Pujol, que se encuentra por ahí. Me dio que no dijera por dónde estaba, pero bueno. Así es, hoy tenemos un contenido bastante bueno. Hoy vamos a aprender un poco lo que es la economía y demás, así que ya ustedes saben. Sterling, dime a ver cómo estás. Excelente, hoy estoy súper contenta porque me van a hablar de cómo yo voy a salir de esta crisis económica en pleno COVID. Yo estoy contentísima con eso. También quiero mandarle saluditos y feliz cumpleaños a Eridania Encarnación, que ella está de Happy Birthday today y ella está muy contenta celebrando a distancia. En fin. Saluditos, chicos, gracias. Adelante, Ricky Mota. Bien, ¿qué nos falta? Ya están todos, ¿verdad? Willy Soriano pide disculpas por unos inconvenientes que tenemos, pero vamos a darle la buenas noches al licenciado Basilio Sánchez, quien es licenciado en contabilidad, también es licenciado en contabilidad y auditoría de la Universidad OIM, tiene un máster en auditoría integral y control de gestión, doble titulación de la Universidad de Valencia y de la Universidad APEC, maestría en contabilidad
impositiva de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialidad en precios de transferencia, el Centro de Estudios Fiscales en México, especialidades en impuestos, un currículum bastante amplio. También vamos a hablar de algunas aspiraciones que tiene él, pero eso será más adelante. Hoy el tema de la noche con el licenciado Basilio Sánchez será, vamos a hablar del impacto del COVID-19 en la micro y medianas empresas. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, equipo. La verdad que yo contento de estar no solamente comunicado con el este, que es una zona que tanto apreciamos todos, sino veo que ustedes tienen una audiencia en el mundo completo, porque veo muchos saludos en todos lados. Muchas gracias. Así es, así es. Licenciado, después de esta pandemia que el mundo no se esperaba, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido las empresas, la micro, mediana y grandes empresas de esta República Dominicana? Mire, yo creo que este tema es un tema que tiene una relevancia capital porque impacta a todos, desde la economía del hogar, la economía de los pequeños negocios, de los medianos y de los grandes negocios. Porque partiendo del origen diríamos, de las decisiones tomadas por las autoridades competentes, o sea, el Poder Ejecutivo y el equipo designado para monitorear y tomar las decisiones con respecto al combate y la prevención del COVID-19, pues lo primero que tenemos que ver es las medidas de suspensión de actividades por el tema del distanciamiento. Diríamos que ahí en esta decisión está el primer golpe mortal hacia lo que es una estabilidad de cualquier empresa. Y diríamos un golpe mortal porque no había opción diríamos, en ninguno de los países donde el COVID ha impactado, como ha sido la República Dominicana. Y cuando hablamos de la MIPYMES, de las pymes, estamos hablando de todo ese segmento de negocios comunes, de los salones de belleza, de los formados, de las pequeñas tiendas, de los pequeños restaurantes, de las frituras, o sea, de todo ese componente que es el tejido productivo del país en cuanto a lo que el porcentaje representa en la micro y la pequeña empresa. Estamos hablando que el 60% a nivel regional de las economías está compuesto por MIPYME, por pymes. Entonces, pudiéramos nosotros decir que con el cierre de los negocios, pues entonces aquí hay un problema que impacta al empleo. Si nosotros miramos cómo en automático el Ministerio de Trabajo tuvo que establecer un mecanismo rápido, un mecanismo urgente para reseccionar la cantidad de suspensión del contrato de trabajo, porque cuando se tomó la primera medida, que la recomendación que el Ministerio de Trabajo hizo a través de una resolución, era otorgar un tiempo de unos 15 días, ya sea de vacaciones, ya sea de adelanto de salario. Diríamos que en ese momento no se sabía cuál iba a ser la ruta de todo este camino. Evidentemente que si nosotros observamos las plazas, por ejemplo, del país, o sea, donde hay congregados negocios medianos, vemos que los primeros impactados fueron estos negocios que estaban en plaza porque dentro de la medida, digamos que el cierre automático de este tipo de estructura, porque es natural que en estas estructuras se alojan personas y eso era contrario o es contrario al tema del distanciamiento.
diríamos que el primer problema que comenzaron a tener los pequeños negocios era el tema del alquiler. ¿Cómo pagar el alquiler si estoy cerrado? Ahí entonces venía lo que era un tema de la solidaridad de todos, el dueño del local, buscar la manera de poner una condición flexible para que ese inquilino no se le fuera de la plaza, porque muchos no resistieron y han tomado decisiones, por ejemplo, de entregar locales. Entonces, diríamos que el impacto que el COVID ha generado en todas las pequeñas y las micro diríamos, es elevado por una razón sencilla. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en cualquier emprendedor de nuestro entorno, nos vamos a encontrar que el modo de emprender que tenemos en estos países es totalmente distinto a lo que establecen los libros. Los libros dicen que tú tienes que tener una reserva por lo menos de 6 meses de salario, de 6 meses de alquiler y de 6 meses de los gastos corrientes para tú poner un negocio. Si nosotros no nos extrapolamos a la realidad, fíjense que aquí nosotros lo que tenemos son emprendedores valientes. Gente que lo que tiene deseo de trabajar y en función de alguna habilidad o algún conocimiento profesional decide emprender. Y podemos poner un ejemplo, la señora que inició con un salón, o sea, que hoy es un salón de un secador en su casa y producto de una administración prudente, pues compró otro secador tiene 4 y se animó y fue y alquiló un local porque ya en su casa no podía atender los clientes del sector. Y diríamos que ese modelo de emprender, cuando llega a este tipo de evento, pues el daño es mayúsculo. ¿Por qué? Porque no tiene una previsión para soportar 6 meses, 5 meses con un negocio cerrado o prácticamente cerrado. Y diríamos que por eso recientemente se hizo un estudio a nivel regional del impacto del COVID en las pequeñas empresas y se establece en ese estudio que las pequeñas empresas, las microempresas que no tienen más de 5 años, pues tienen una tendencia del 70% de desaparecer. Por eso, o sea, porque cuando no ha logrado establecer una base para estos impactos, pues no vas a resistir mucho. Y yo creo que uno de los temas que vamos a tocar más adelante es el plan que debe desarrollar el próximo gobierno que se instalará a partir del 16 para mitigar o impedir que estos negocios pues vayan de una manera acelerada a cerrar sus puertas. Porque lo cierto es que con el nivel de actividad que están desarrollando, lo que están, diríamos, abiertos, porque vamos a hablar un poquito de los negocios que operan después de las 6 de la tarde, que ese es otro tema que está bien complejo, pero diríamos que en sentido general hay un impacto muy fuerte, porque diríamos que esto nadie estaba preparado para ello. Todos los países lo que han ido es implementando fórmulas, algunas son efectivas, otras no tantas, pero el efecto es real y tiene componentes que tiene que ver con el empleo y tiene que ver con el presupuesto de ingreso de esos pequeños negocios. Una pregunta sería ¿cuál es la consecuencia en la finanza para esas empresas? ¿Cuál ha sido la consecuencia? Mire, definitivamente que recuerde, por ejemplo, que diríamos, es casi el porcentaje de empresas que tienen préstamo, por ejemplo, sean formales o sean informales, es muy alto.
O sea, yo diría que el 90% de estos pequeños negocios tienen compromisos con terceros, préstamos, y los que no tienen también cuenta por pagar. Diríamos que la consecuencia directa está en la capacidad que estos negocios primero tienen para generar, diríamos, lo que le llamamos nosotros lo del área financiera, el flujo de efectivo, o sea, el disponible para poder cumplir con el gasto corriente. Porque, por ejemplo, contrario a lo que sucedió en algunos países, por ejemplo, fíjense que aquí la luz nunca dejó diríamos, de continuar la factura, aunque con una presión baja de cobro, pero la factura de luz estuvo ahí. Los servicios telefónicos y demás se han generado. No conozco casos de alquileres que hayan sido exonerados, y en el caso de la banca, fíjense que la banca diríamos que fue solidaria, pero solidaria hasta el momento o hasta el punto de prorrogar lo que era la cuota, de rodarla. Sin embargo, cuando reiniciamos, diríamos en el mes de julio, en el mes de agosto, pues el compromiso del financiamiento con el banco, pues se retomaba. O sea que hay una consecuencia de incapacidad de pago, que es finalmente lo que va a producir la desaparición de algunas microempresas. ¿Por qué? Porque se estima que si el gobierno no establece un plan, diríamos, de apoyo real, la microempresa, la estadística de microempresas que desaparecerán de aquí a diciembre será muy alto, por una razón sencilla. O sea, podré cubrir mi gasto si estoy generando ingresos. Y por ejemplo, hay casos muy sencillos. Si usted toma, por ejemplo, los restaurantes, por ejemplo, que operan después de las 6 de la tarde, pues estos negocios, con las medidas del toque de queda, por ejemplo, están prácticamente, o sea, están liquidados porque no están generando ingresos, tienen carga de gasto, y ahí tienen que venir planes reales del gobierno, porque si no, la consecuencia definitivamente de ese tipo de negocio va a ser cerrar, a menos que no venga un plan de reinvención para, como han hecho algunos, que han creado diríamos, un modelo de negocio para hacer venta en el día, por ejemplo, los que están cerrados. Una pregunta que tienen los televidentes. Adelante, Juan del Harrigan, con la pregunta de los televidentes. Bien, mira, para seguir en ese mismo orden, licenciado Basilio, usted decía anteriormente que el 60% está compuesto por pymes del país. ¿Cree usted, desde su punto de vista, no para que el gobierno vaya a equilibrar la economía, porque eso no se sabe dónde va, como dice un artista urbano, no se sabe dónde va a parar, pero ¿cree usted que por lo menos va a flexibilizar un poco el gobierno entrante esto de la economía? Mire, definitivamente que en el plan de gobierno debe de haber diríamos, una política clara, una política efectiva de apoyo primero a la economía en general. Fíjense que el Banco Central, a través de la Junta Monetaria, desde que comenzó esta problemática, el Banco Central comenzó a tomar medidas. O sea, la Junta Monetaria comenzó a tomar medidas, por ejemplo, de colocar inyecciones en la banca nacional para que estas inyecciones fueran puestas a disposición del comercio, y sobre todo apuntando a la microempresa. Ahora, ¿qué ha pasado con la microempresa? Y esto es un tema que sí a nosotros nos llama la atención, porque tiene que ver con la idiosincrasia de la propia microempresa. Como estos negocios no están organizados en la generalidad, cuando van al banco y el banco le pide algún tipo de información formal, no tienen esa capacidad diríamos, de entregar en tiempo estas informaciones
y eso ha impedido que este tipo de sector pueda acceder a los préstamos blandos. E inclusive han habido quejas de que han sido los sectores, diríamos, las grandes empresas, que han aprovechado la facilidad en perjuicio de la microempresa. Y ahí es que viene esa pregunta que usted hace diríamos, muy interesante, porque ahí las autoridades entrantes, las autoridades monetarias, deben de focalizar muy bien los mecanismos para que la micro y pequeña empresa realmente tengan acceso a estos financiamientos, porque tenemos que estar claros, no se trata de regalarle nada a las micros y a las pequeñas empresas, se trata de colocar mecanismos eficientes para que estas microempresas tengan flujo de caja, puedan comprar su materia prima, puedan tener mercancía para vender, y eso es lo que le va a producir capacidad para entonces cumplir los compromisos, poder pagar los empleados, porque definitivamente si no hay generación de ingresos, no le queda otra opción que no sea despedir a los empleados, porque no se trata ni siquiera de lo que uno desea hacer, se trata de lo que a tu alcance tú puedes hacer. De eso le iba a hablar, licenciado, porque no de nada vale que la pyme y la mediana empresa, las grandes empresas, estén abastecidas de cualquier tipo de herramienta o de venta, y que el pueblo o el país no pueda consumir, porque con el desempleo que hay no va a haber un balance, van a tener la misma. Mire, eso es así. De hecho, las próximas autoridades, el ministro de Presupuesto, ha dicho que el presidente entrante, el licenciado Luis Abinader, va a mantener recordemos que los programas de ayuda, el fase 1, el fase 2 y el PATI y Quédate en Casa, están, según el decreto, vencen este sábado. Están hasta el 15 de este mes. Sin embargo, las nuevas autoridades han manifestado públicamente que estos programas serán extendidos hasta diciembre, por lo que usted plantea. O sea, si el gobierno no coloca disponible, si no coloca, no inyecta en la sociedad, sobre todo en ese que le dijeron quédate en la casa porque no puede estar moviéndote por las medidas de distanciamiento, y a ese que está suspendido, y aquel que aún no estando suspendido, el gobierno, por ejemplo, en el caso del fase 2, del programa fase 2, que hay una ayuda de 5,000 pesos complementaria al salario, ¿verdad? Una ayuda a la empresa, en este caso, para que sea solidario con el empleado. O sea, es una combinación. En la economía surte efecto cuando hay una combinación de las partes. O sea, el gobierno tiene que inyectar los recursos en la economía para que nosotros como consumidores tengamos capacidad de producir o de consumir. Así es, licenciado, nosotros tenemos una pregunta de su colega, Willy Soriano, que dice, ¿qué pasa con los préstamos bancarios que no quieren algunas instituciones reestructurarlos en los préstamos personales e hipotecarios? Mire, yo creo que se ha dicho desde el principio de esto que nosotros vamos a salir a camino en la medida que seamos solidarios. Este momento no es un momento de ninguno pensar en rentabilidades. El que piense de esa manera en obtener ganancias en un momento donde todo lo que estamos es tratando primero de cuidarnos la salud, y segundo, el que tiene un negocio, tratar de mantenerlo, de no irse a la quiebra. Los bancos tienen que, y eso es algo que la Junta Monetaria debe de armonizar con el sector bancario. Los bancos tienen que seguir sensibilizándose con la solidaridad con sus clientes. Porque al final del camino, si quebramos al cliente, entonces el banco no se convierte en un ente de generar recursos para sus accionistas. Entonces, la banca debe de mirar
todo tipo de financiamiento que exista y ver hasta dónde estos financiamientos pueden ser reestructurados. ¿Por qué? Hay una razón muy sencilla. Imagínense, por ejemplo, y ponemos el caso, ahora mismo en este cambio de gobierno, por ejemplo, van a haber personas que tenían capacidad de pagar préstamos, pero probablemente se vean desempleados. Entonces, el banco, cuando un cliente se acerca a plantearle una realidad que no depende diríamos, de una decisión nuestra, sino una decisión impuesta por un fenómeno que nos ha llegado, y vamos al banco y le decimos, mira, mis ventas, yo tengo una tienda de vender ropa. Yo vendía mensual, vendía 60,000 pesos. Ahora apenas lo que estoy vendiendo son 25. No tengo capacidad para pagarte. Entonces, y de igual la persona física, o sea, el que está empleado, que lo han suspendido o que está en alguno de los programas FASE. Entonces, yo creo que aunque no hay una figura legal para obligar, por ejemplo, a una entidad financiera a ser flexible, sino que las propias entidades tienen que mirar profundamente lo que está pasando, porque lo cierto es que los ingresos de todos han cambiado. O sea, los ingresos, inclusive, se ha dicho que hay negocios que le está yendo muy bien, pero no, nos estamos olvidando que esos negocios que vemos con fila, y podemos poner, por ejemplo, un banco, no es verdad que a los bancos están yendo más gente ahora que en otro tiempo, a excepción, por ejemplo, del retiro de los FASE, que quizás sería el elemento diferenciador en los días que hay pago. Lo que pasa es que como hay un protocolo de distanciamiento, pues el flujo de personas dentro del banco es menor, las filas se notan afuera y también así en el supermercado. Entonces, cuando uno aborda estos negocios, claro, estos negocios, por ejemplo, en el caso de los supermercados, la farmacia, son, diríamos, las excepciones de que son los únicos que podemos decir que le han ido bien en la pandemia, pero no que le han ido mejor. O sea, porque cuando vemos la cantidad de clientes atendidos, probablemente no superan los clientes que son atendidos en tiempos normales. Hay una pregunta que tiene Sterling. Adelante, Sterling. Sí, licenciado, yo quiero saber un tema casi muy común en la parte baja de lo que es la escala de la economía, y es que muchas personas se preocupan por el factor mora. Sabemos que los bancos le dan una prórroga a uno, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo yo puedo saber mis derechos con esto de las moras? Porque estamos en una situación donde ser flexible ahora mismo sería prácticamente un derecho. Sí, eso es correcto. Fíjese que son si nosotros no logramos controlar este fenómeno diríamos, en el mes de septiembre, tenerlo ya en una posición que nos permita a nosotros volver a cierta normalidad, definitivamente que las autoridades van a tener que hacer una de dos, o inyectar de una manera, diríamos, extraordinaria prácticamente a todos los sectores, o van a tener que sentarse con los entes financiadores y ciertos entes que tienen que ver con las decisiones mayoritariamente de la economía, porque diríamos que ya es un tema que se convierte en una obligación prácticamente el tomar las medidas, por ejemplo, como un tema de decidir qué vamos a hacer con esas moras o con esas tasas de intereses, porque es como usted dice, o sea, fíjese que como esto nunca lo hemos vivido, diríamos que en otros países, por ejemplo, se tomaron medidas de suspender servicios, o sea, el pago. Aquí diríamos que las autoridades han ido administrando el proceso, pero con una esperanza de que las cosas a esta altura
iban a estar ya en otro nivel. Sin embargo, no tenemos una figura legal que nos ampare para poder decirle a un tercero, sea un banco, sea un prestamista de cualquier ¿verdad? Espacio, sea regional o sea de cualquier lugar, que no te puedo pagar, o sea, no te voy a pagar porque me ampara tal figura jurídica. Eso diríamos que no está contemplado. Pero definitivamente las autoridades, si no llegamos a un punto donde las cosas empiecen a tener cierta normalidad dentro del esquema, las autoridades van a tener que tomar medidas para salvaguardar justamente los intereses de la ciudadanía, porque de seguro que vamos a ver en los próximos meses muchas personas vendiendo, por ejemplo, sus apartamentos, sus casas, sus carros, porque no pueden pagarlo, y otros tomando decisiones con los negocios que diríamos que son de las medidas que los gobiernos deben de cuidar, porque al final del día le va a caer siempre la consecuencia de estas decisiones que se tomen por obligación de la economía, le caen al gobierno, porque al final del día, cuando tú tienes un empleado un trabajador desempleado, pues, y se enferma, tiene que ir al hospital público. Y eso entonces es un costo del gobierno. Sin embargo, mientras está bajo el sistema de seguridad social, pues diríamos que el sistema lo paga a sí mismo. Bien, hay una pregunta. Mercedes tiene una pregunta y luego vamos con Wander a la pregunta de los televidentes. Sí, así es. Buenas noches, licenciado Sánchez. Dentro de ese mismo tenor en el que usted mencionaba el asunto de personas que van a empezar a vender sus carros y sus propiedades, también me encuentro con colegas que se prepararon durante años para en este tiempo, en el 2020, hacer la inversión de comprar apartamentos, comprar hoteles, vías. Entonces, muchos de ellos me han hecho el comentario que sienten como el temor de ese dinero que ellos vinieron ahorrando, o sea, comprarlo de esos bienes. Incluso hay personas que este año iban a comprar un vehículo y por el asunto de la pandemia lo que están pasando se han detenido. Usted en su experiencia, ¿qué le recomienda? ¿Pueden hacer la inversión o es mejor que esperen a ver qué depara entonces el año próximo? Mire, esa pregunta es muy interesante porque ya ahí comenzamos a hablar del futuro. Y yo soy abanderado de que, como hemos escuchado tantas veces, que después de la tempestad viene la calma. Yo creo que nosotros tenemos un futuro interesante y lo creo por lo siguiente. Fíjense que esto genera una oportunidad y es que el reloj se resetea y nos coloca todo prácticamente en igualdad de condiciones para tomar decisiones. Ahora, ¿cuál va a ser el aventajado? El que maneje prudencia con los gastos, prudencia con las inversiones, porque si usted se fija, esto nos ha enseñado nos ha dejado una gran experiencia o nos está dejando una gran experiencia. Por ejemplo, las personas que trabajamos diríamos en áreas donde necesitamos mucha formalidad, por ejemplo, y tenemos, qué sé yo, muchos zapatos, tenemos mucho traje. Cuando uno mira el closet, uno dice, wow, o sea, mira esto, o sea, ¿qué hago a partir de aquí? ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, sobre todo, por ejemplo, las damas que son diríamos, tan motivadas a invertir, ¿verdad? En atuendos y demás. Entonces, yo creo que la gran enseñanza, primero es la prudencia que debemos tener para a partir de aquí comenzar a tomar nuestras decisiones económicas. Segundo, que tenemos que echar una mirada doble, una mirada, ver por qué camino van nuestras autoridades en las decisiones económicas. Y
entonces yo ir definiendo cuáles son las oportunidades que yo voy aprovechando. Porque lo cierto es que oportunidades van a haber para todo aquello que en algún momento, diríamos, se fueron preparando para invertir de alguna manera. Lo que pudiera suceder con aquellos que se prepararon para hacer algún tipo de desarrollo, de inversión o de algún proyecto de negocio, es que probablemente vamos a tener que revisar si esa inversión que yo iba a hacer en enero de este año me genera las garantías porque, para ponerle un ejemplo, si nosotros fuéramos, por ejemplo, un equipo de socios, un grupo de socios, y estuvimos evaluando, por ejemplo, poner un restaurante en Bávaro, de seguro que estuviéramos analizando ahora mismo, esa decisión no la vamos a tomar ahora. Vamos a esperar enero. ¿Por qué? Porque los restaurantes tienen problemas con el horario. Y así hay una lista de decisiones de inversión que tendría que revisarse porque probablemente el COVID cambió un poco la ruta y me obligue a detenerme un poco en la decisión o a cambiar esa decisión por una decisión que, de hecho, para ponerle un ejemplo, muchas personas, mucha gente de negocio, nunca pensó en vender mascarilla. Cuando llegó esto, tenían el dinero para invertir en comprarse otra cosa o invertir en otra cosa y vieron la mascarilla como una oportunidad de hacer negocio. O sea, al final del camino, tenemos que mirar el vaso medio lleno porque las oportunidades están ahí. Lo que tenemos que tener es ese ojo clínico para saber cuándo es una oportunidad y cuándo no. Bien, yo iba a hacer un comentario y una pregunta también de los seguidores, que no diría yo seguidores, que es parte del staff también de este equipo de Mente Abierta, la doctora Romina Torcho, que también tiene su segmento aquí. Dice la doctora, esta pregunta es internacional, licenciado, esta pregunta es desde Argentina. ¿Hay asistencia del gobierno o del Estado a esas pymes? Dice ella, yo creo que esa pregunta ya se la contestaron, pero si usted quiere añadir algo más. Sí, porque realmente yo creo que la pregunta es válida porque diríamos que si vemos, el Estado se concentró, diríamos mayormente, en sostener el empleo. Que por eso, cuando vemos diríamos, la decisión de los programas, en este caso, por ejemplo, para la doctora, y también esto ha sido un modelo que no solamente ha sido en República Dominicana, porque el tema del empleo es un tema del mundo, o sea, los estados tienen que dar garantía de estabilidad del empleo, y diríamos que el gobierno tomó 3 decisiones. Una, el programa fase 1, que fue para los empleados que quedaron suspendidos. También el sistema de seguridad social emitió varias resoluciones garantizando el seguro de salud de esos empleados suspendidos. Ahí está la mano del gobierno. En el fase 2, algunas empresas que todavía se mantenían operando con limitación, entonces le otorgó una ayuda de 5,000 pesos para que, como solidaridad. Y en el último tramo, ahí estaban muchos emprendedores que no tenían, como dicen, el capitán no tenía quien le escriba, porque evidentemente estos emprendedores dependen de ellos. Y estamos hablando ahí de gente taxista, personas que de alguna manera, dueños de salones de belleza, de colmados y demás actividades, que le dijeron al gobierno, oye, pero está bien, el fase 1 y el fase 2 está muy bien, porque eso es para el que está formalizado. Pero ¿y nosotros? ¿Qué ayuda nosotros tenemos? Entonces ahí vino el programa PATI, que fue para diríamos, esos emprendedores, esos pequeños negocios que dependían de ellos mismos. Yo creo que
si pudiéramos evaluar la ayuda del gobierno, podemos decir que fue una ayuda, fue una respuesta dentro de la limitación. Ahora mismo se está hablando de que el gobierno entrante va a tener que disponer de una cantidad prácticamente similar. Estamos hablando de 40.000 millones de pesos que fueron dispuestos para estos programas, pero solamente diríamos que ya hasta el mes de agosto es lo que estaba destinado. Sin embargo, tendrán que hacerse una enmienda adicional para que el presidente entrante pues pueda mantener estos programas. O sea que, y esperemos entonces que vengan las otras ayudas. Si alguno de los compañeros no tiene alguna pregunta, y voy a leer unos comentarios aquí que le hacen al licenciado. También dice también una chica aquí, Berenice Álvarez, buenas noches, gracias a este excelente equipo por estar aquí para ilustrarnos. También dice Fecio Antonio, buenas noches. Cheto, buenas noches. Dice el licenciado Willy también, ¿qué pasa con los préstamos bancarios que no quieren algunas instituciones reestructurarlo en los préstamos personales o hipotecarios? Sí, justamente el tema de los préstamos es un asunto que la Junta Monetaria tiene que sentarse con el sector bancario a conversar esto, porque el problema está que en un mercado abierto como el que tenemos en República Dominicana, no tenemos figuras para limitar diríamos, el cumplimiento del compromiso, aún con un fenómeno como el COVID, que son de las cosas que porque yo entiendo que si nosotros en septiembre ya arrancamos con cierta normalidad, pues ya son de la solidaridad que los bancos deben manejar con los clientes, porque no tenemos figuras en diríamos, la legislación bancaria que ordene el no pagar mora, porque al final de cuentas, como son acuerdos privados del que presta y el que toma el préstamo, no media más que la regulación bancaria con respecto a ciertos niveles de tasa de interés y demás, pero de eliminación o de reestructuración no hay figura que obliguen a los bancos a hacer una solidaridad más allá del que el propio banco entienda que debe hacer por la situación que estamos viviendo. Licenciado, aquí tenemos dos preguntas sumamente interesantes. Realmente esa pregunta se ha hecho a lo largo de las semanas y de los meses. Una es, dice el licenciado Willy Soriano, ¿qué pasó con tantos millones de ayuda que recibió el PLD para enfrentar la crisis? Más de 218.000 millones. Y otra pregunta es también, la que se hace todo el mundo, ¿qué ha pasado con el 30% de las pensiones? Mire, empiezo por la última. Sí. Mire, se ha estado discutiendo el tema, que de hecho el tema se ha enfriado, el tema de la devolución de los fondos de pensiones. O parte de ello. Yo, de hecho, en principio de todo esto, cuando la pandemia estaba, diríamos, a mitad de camino, yo era escribía en Facebook de que era viable que se evaluara esa posibilidad, porque en este momento lo que la gente no tiene es flujo de efectivo, no tiene efectivo. Y hay uno de dos caminos. O el gobierno inyecta flujo a la economía, un flujo que llegue real y que la gente pueda romper presión, o evaluar el tema de devolver de alguna manera algo de ese ahorro que está ahí. Evidentemente que hay muchos tratadistas que defienden una posición y defienden otra. Parece que visto la composición del sistema de seguridad social, donde gran parte de estos fondos están colocados en diferentes entidades, y el retirarlo pudiera provocar desestabilizar el sistema. Sobre todo, ustedes saben que cuando hay poco disponible en el mercado, entonces todo se dispara.
Entonces, hay diríamos, una corriente que sostiene esta tesis de que sacar esos fondos digamos, de golpe puede producir entonces una estampida inflacionaria que sería peor. Al final del camino, lo cierto es que mientras tanto la población necesita el flujo, o sea, necesita y esto tiene su razón de ser. Fíjense que el modelo que tenemos de seguridad social es un modelo que apunta a que cuando usted reciba esto, probablemente usted no tendrá vida para poder disfrutar o poder llevar, ¿verdad?, su propio ahorro al final. Entonces, eso es lo que ha generado toda esta discusión, pero sí yo entiendo que una decisión en aras de quitarle presión a esa carencia que tenemos provocada, diríamos acelerada, porque hay muchos que dicen que no, o sea, como que esta necesidad de flujo siempre ha estado y que la ha acelerado un poco el COVID, pero que no es razón suficiente. Lo que pasa es que el que no se pone en los zapatos del pueblo, yo brevemente, a mí me llamó la atención una conversación que tuve con un taxista la semana pasada, y él me dice que me estaba comentando que él perdió su carro, que el carro que él estaba manejando ahora era alquilado diario, porque me dice, mire, yo debía 100,000 pesos de mi carro. Tenía un plan de terminar de pagarlo en julio. En marzo, cuando empezó este tema, quedé con la primera cuota atrasada. O sea, en los 3 meses se me juntaron 110,000 pesos. La presión que tenía de mi prestamista era muy fuerte, que tuve que buscar un amigo y dárselo en 100. O sea, perdió el carro, perdió los 100. Imagínense esta persona que hubiese recibido una parte de su fondo, pues resuelve ese problema. Y es lo que a veces, desde el punto de vista macro, en la economía, no vemos de lo que pasa con la gente que sí tiene la necesidad de ese disponible. Licenciado, ¿cuáles estrategias podrían implementar los dueños de negocio ahora? Mire, aquí hay decisiones que son fundamentales y el gobierno debe formar parte diríamos, de esas decisiones con los programas. Por ejemplo, tenemos el primer tema, que es el empleo. Bajo la circunstancia actual diríamos, casi, es improrrogable que esos negocios medianos o pequeños van a mantener suspendidos sus trabajadores. O sea, la parte que ellos no puedan mantener. Entonces, una manera de por lo menos esos dueños de negocio poder diseñar estrategias es, primero, la sensibilidad y la flexibilidad que debe de existir en el Ministerio de Trabajo para seguir permitiendo la suspensión temporal del contrato de trabajo. Segundo, que el gobierno siga ampliando las facilidades para que el dueño de negocio lo que tenga es un compás de espera. Segundo, que existan condiciones muy blandas de financiamiento para que estos pequeños comerciantes y medianos comerciantes puedan acceder a estos financiamientos con tasas muy cómodas, que no le presione, y con plazos cómodos, que no le presione su flujo de caja más allá de lo que ya lo tienen presionado. Y por otro lado tenemos instituciones como Impuesto Interno, que debe seguir creando condiciones para que esos mismos contribuyentes no tengan problemas, diríamos, de impedimento, de operación, por cualquier atraso que se le pueda generar. Entonces, de ahí que ya esas condiciones pueden permitirle a ese pequeño empresario
Entonces, seguir operando, seguir concentrado en lo que saben, hacer negocio, porque recordemos que el desarrollo, el éxito de cualquier proyecto es tener clientes, es tener a quien venderle. Entonces, este tener a quien venderle va a depender de las condiciones económicas que exista como país, las medidas que el gobierno entrante sobre todo pueda dar a todo el sector productivo para que nos podamos mantener como negocio en marcha, o sea, como negocio que no tengan necesidad de cerrar su puerta al 100%. Licenciado, hay unos saluditos por aquí que le envían. Dicen, buenas noches, nos alegra verlo, licenciado Basilio. Reciba nuestro saludo, Carmen Cordero. También dice la doctora Romina Torcho, muy claro, licenciado. Pero antes, licenciado, porque estamos llegando casi a la parte final, pero yo no quiero irme, y no, mejor dicho, no queremos irnos sin antes saber algo de las aspiraciones del licenciado Basilio Sánchez a la presidencia del Instituto de Contadores ICPAR, si me equivoco, a nivel nacional, ICPARD. Hablen un poco de eso, licenciado, de sus aspiraciones. Sí, efectivamente, y me agrada, para mí es de mucho agrado poder estar comunicándome con la Regional Este. El Instituto de Contadores tiene una representación de mucho orgullo para nosotros en la Regional Este, así como en las demás regionales. Y realmente para nosotros sería un privilegio poder servirle a todos los contadores de la República Dominicana desde la Junta Directiva Nacional. Nosotros tenemos el compromiso, primero, por ser generacional, de asumir el relevo que nos han dejado tantos colegas que han dirigido el instituto en estos últimos años. Tenemos la obligación de asumir este relevo y tenemos el compromiso, primero, yo diría que de modificar nuestra ley 633, que es una ley del 1944, una ley que a pesar de ser, de haber cumplido ya muchos años, se mantiene con ciertos elementos que todavía son viables, pero los tiempos han cambiado tanto de allá hasta acá que necesitamos modificar la ley. Necesitamos recuperar el sello del contador, que los contadores saben que eso es un tema pendiente, una tarea pendiente. Con el nuevo director de impuestos estaremos haciendo esas gestiones para que la logremos en esta junta. Y decirle a las regionales y a las filiales que esta vez tendremos un presidente hermano de las filiales, hermano de las regionales, porque por una razón sencilla. Tenemos amigos que son los que estarán dirigiendo esas regionales. Tenemos a Enemencio Herrera en la Romana, que estará dirigiendo la regional este, con un equipo estelar de colegas. Tenemos en las filiales cada representación en la Romana, en Higüey, en San Pedro, en Atomayor. O sea, yo creo que tenemos un equipo que definitivamente vamos a devolver diríamos, vamos a devolver a los contadores esos anhelos que nos han manifestado en cada encuentro. Y yo creo que llegó el momento de trabajar unido, de trabajar como un solo equipo. Tenemos la ventaja de que nosotros tenemos unos gremios hermanos, unas organizaciones hermanas, por ejemplo, como el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACI, que somos hermanos. Tenemos el Colegio de Contadores, que somos hermanos, los auditores internos. O sea, yo creo que es tiempo de unirnos, es tiempo de unidad, es tiempo de reflexión. Y si algo el COVID nos está dejando como enseñanza, es que tenemos que revisar el ayer, revisar el hoy y mirar el mañana. Yo creo que el instituto tiene una gran oportunidad de reinventarnos, de poner al servicio de los contadores una capacitación a precios sumamente acorde a lo que los contadores puedan pagar, porque si el instituto una gran responsabilidad tiene es de capacitar a sus contadores para que puedan entonces darle un servicio a los clientes, a las empresas,
para que sus finanzas cada día sean mejores y sobre todo con eventos como este podamos nosotros como contadores seguir siendo los asesores integrales de negocio y de asesorarlo de manera integral. El licenciado Willy Alexander Soriano agrega unas personas más que dice que todos son parte de los directivos del Instituto de Contadores, como son Félix Tavares, Julio Enrique, Berenice Álvarez Carmen, Cordero también. Mire, hacía tiempo que yo no veía un instituto tan, sobre todo en la regional y en las filiales, tan activo, con gente, con colegas tan dinámicos, tan serviciales. Por ejemplo, en el caso de la regional este, ese equipo de la Romana, yo creo que lo que nosotros como contadores, lo que debemos es de sentir agradecimiento por esos colegas, porque hay algo que sí hay que decirlo, y es que el instituto es un voluntariado. Todo el que va al instituto va solamente con el deseo de aportar a su gremio, de aportar a la profesión. Y cuando usted ve colegas como Carmen Cordero, Priscila, Ezequiel, todo ese grupo, Willy, que es un gran colega, este amigo, apellido Mercedes, de la Romana, o sea, Dirosier de Atomayor. O sea, nosotros tenemos, y con ello menciono a todos lo que omita, porque son muchos lo que tenemos. Gente que han hecho, por ejemplo, en Junta hemos tenido a Eduardo de la Rosa, Juanico Caraballo, que será parte de la Junta que nos tocará dirigir, o sea, un hombre emblemático en Higüey. O sea, yo creo que el instituto está bien representado en la regional, en las filiales, y yo agradecido de que ustedes me permitan servirle y que me permitan seguir caminando con ustedes en esta tarea que tenemos todos por nuestra profesión. Si uno de nuestros compañeros quiere agregar algo más, hacer otra pregunta, esta es la oportunidad antes de que el licenciado Basilio Sánchez se despida de este grandioso preámbulo, pero más claro que el agua no puede ser, licenciado Basilio. Así que adelante cualquiera de los compañeros que quiera hacer otra pregunta. Así es. Wander, hay una interrogante y nos gustaría que el licenciado, ya no tenemos mucho tiempo ya, pero me gustaría que el licenciado me respondiera esta pregunta. Licenciado, ¿cuál usted cree que sería el sector que primero levantará ancla? Mire, definitivamente, fíjese que hay sectores que de alguna manera no han seguido su vida operativa. El sector, diríamos, de provisiones en sentido general, fíjese que por las mismas disposiciones del gobierno no han seguido su vida. Ahora, ¿cuál es el gran reto ahora mismo? Por dos razones. Uno, por la capacidad de generar empleo que tiene, y el otro, por el aporte a la economía que tiene, y es el sector turismo. Y sobre todo, en la zona este, cómo está impactado la economía en el este, porque el motor turismo, fíjense que tiene un radio de acción demasiado grande. Primero, tenemos los aeropuertos. El sector turismo activa los aeropuertos, activa los hoteles y activa toda la cadena alimenticia, de los cuales se suplen los hoteles, que ahí entran entonces todas las pymes, todas las MIPYMES, desde el servicio de transporte, desde lo que suplen productos agrícolas y todo. Yo creo que el gran reto lo tenemos nosotros en el turismo, y eso va a depender si nosotros logramos controlar este tema de la pandemia, porque recuerden que mientras la espiral no se controla, no generamos confianza para que nuestros turistas vengan a disfrutar de este bello país. Porque la verdad que si todavía tenemos un turismo que está, diríamos, haciendo esfuerzo por restablecerse, es porque tenemos una condición de país que a pesar de eso sigue siendo nuestro país una opción. Pero debemos de cooperar todos
para controlar este tema del COVID, porque el no controlarlo, o sea, la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos, tiene un impacto mucho más allá de la salud, porque en la medida que nosotros mismos provocamos que esto no se controle, impedimos que las estrategias de desarrollo económico que el gobierno está tratando de implementar y este nuevo gobierno va a implementar, entonces se va a ver malograda por ese fenómeno de nosotros no cuidarnos y no cuidar a sí mismos a nuestros entornos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros mayores. Mira, señores, el licenciado va a tener que volver porque hay un montón de preguntas. Dice aquí Heidi Martínez, con el cambio de gobierno, ¿habrá despido masivo o hay algún amparo por la situación? Mire, nosotros tenemos la ley de carrera administrativa, ya es una ley que es madura, tiene unos buenos años. Diríamos que esta ley, de alguna manera, es una garantía para que ciertos puestos se respeten, pero evidentemente todos sabemos que todas las estructuras de dirección, pues evidentemente van a ser ocupadas ¿verdad? Por las personas y profesionales y demás que han sido parte de esta estructura que va a entrar ahora. Yo lo que pienso es, y así he escuchado en algunos entornos, que el ánimo del presidente entrante no es provocar, diríamos, esos efectos masivos. Siempre los habrá. Nosotros esperamos, por un tema de la misma continuidad de Estado, de que se sea prudente en esa decisión al asumir a partir del 16 de agosto. Mira, vamos a despedir con estos dos comentarios. Dice Berenice Álvarez, los contadores estamos representados dignamente con tan excelente profesional, el licenciado Basilio. Adelante, unidos seremos más fuertes como clase profesional. Dice Julio Enrique, extraordinaria ponencia, el licenciado Basilio Sánchez. Bueno, señores, yo creo que ha sido demasiado por esta noche porque también hay que abrirle también el espacio al licenciado Basilio, porque el licenciado va a tener un compromiso con nosotros de volver, porque las personas se quedaron, licenciado, una horita no alcanza para nada, licenciado. Cuando ganemos la primera entrevista de ustedes, así que cuenten con eso. Es una primicia, una promesa. Tiene un compromiso con nosotros, licenciado. Así es. Ya está comprometido. Así es. Vamos a permitir que el licenciado se despida y le suelte a esa persona ahora en esta pandemia, como estamos en la situación de cómo debe manejarse ya. Adelante, licenciado, es toda suya esa pantalla. Bueno, primero agradecerle a ustedes, a Willy, a mi hermano Willy, que lo respeto. Muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por tan dinámico espacio. Y decirle a los contadores que el 18 de septiembre debemos ganar y ganar mayoritariamente por una razón sencilla. Tenemos que hacer que esta vez las juntas que ganen, que sean mayoritarias, porque en esa medida vamos a tener un espacio de respeto en todos los órganos del Estado y es importante que ganemos mayoritariamente para que la junta directiva entrante sea una junta legítima. Y eso son ustedes los contadores los que tienen que hacer eso, hacer ese cumplido, porque a partir del 18 de septiembre la historia en el Instituto de Contadores será otra. Muchas gracias. Bueno, agradecerle al licenciado Basilio Sánchez y también al licenciado Soriano por servirnos de trampolín y traer ese mínimamente abierta, como siempre de costumbre, innovando y trayendo cosas fructíferas y en beneficio de nosotros. Vamos a tenerlo de vuelta cuando ganen nuevamente. Así que muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. Vamos a permitir que nuestros compañeros se despidan como de costumbre. Adelante, Sterling Ruth. Excelente desarrollo, excelente programa. Licenciado, felicidades. Gracias. Quiero recordarles que mañana tendremos el programa y por favor esta noche a los que no nos siguen por Instagram, a los que no nos siguen, esta es la oportunidad, estamos en las diferentes plataformas y por favor compartir el programa, que yo sé que esta información va a llegar a muchas personas que llegan aquí. Ok, adelante. Disculpen muchachos, me escuchan. Hemos tenido Ahora sí.
pequeñas interrupciones, pero quiero informarle a todos que mañana estará con nosotros la actual diputada Mónica Lorenzo, exponiendo muchos temas de interés para todo este pueblo de la Romana. La licenciada Mónica Lorenzo, diputada, bueno, ya termina este 16, este domingo termina, pero va a exponer muchas cosas interesantes sobre la pasada elecciones y muchas cosas que hay ahí turbias, así que no se pueden perder este programa. El viernes estaremos regalando, como siempre, a todas las personas los seguidores de nosotros, más de 10 compras de alimentos gracias a las personas que nos están apoyando. Agradecer al licenciado Basilio Sánchez por permitirnos que estar en esta plataforma para nosotros es un placer, contar con una persona del calibre que usted tiene a nivel nacional, una persona que no muchos los programas tienen la oportunidad de entrevistar y nosotros aquí en Mente Abierta lo estamos haciendo. Sigan, muchachos, adelante. Adelante, Jordani Suárez. Así es, realmente nos quedamos nosotros con esa cosa de seguir, pues, aprendiendo un poco más, y nosotros como empresa, pues, le agradecemos también al licenciado Willy Soriano, que también nos está asesorando y está ahí, pues, dándonos una mano. Al licenciado Basilio Sánchez también, ya tiene un compromiso con nosotros para cuando gane las elecciones, dando nuestra primera entrevista acá, porque realmente nos quedamos con ansias de seguir nutriéndonos y de seguir aprendiendo más acerca de nuestra economía y cómo llevar nuestro bolsillo a otro nivel. Ya ustedes saben, mi gente, síganos en nuestras diferentes plataformas, porque luego retransmitimos la transmisión por YouTube, al igual que por Instagram. Síganos a cada uno de nosotros, Replicana Group, y en Instagram, @Replicana Group, Wander Harrigan, Sterling Ruth, al igual que Mercedes Martínez y nuestro querido Charlie Fragancia. Adelante, síguete, Mercedes. Excelente, excelente, de verdad. El programa de hoy aprendimos muchísimo. Y claro que sí, que ya el licenciado tiene un compromiso, no solo con nosotros, sino con ese público que nos sigue a través de todas las redes sociales. Enviarle todas las bendiciones del mundo a aquellas personas que nos siguen e invitarles a que mañana también nos apoyen en esta entrevista con la licenciada y actual diputada Mónica Lorenzo, que termina su periodo ahora el 16. Así que feliz noche y bendiciones para todo ese equipo de Mente Abierta. Bien, vamos a permitirle a nuestro compañero Charlie, que sabemos que llegó tarde, pero es porque tiene compromiso, señores. Charlie tiene compromiso y yo sabía que no se iba a perder el programa y iba a estar ahí, por lo menos empapándose de todas estas informaciones positivas que dio el licenciado Basilio Sánchez. Así que adelante, Charlie. No se te escucha, Charlie. No, Charlie, no se te escucha, Charlie. Tiene problemita, yo creo, el audio, Charlie. Ahora sí. Ahora sí, Charlie. Decía buenas noches, gracias a los compañeros, gracias a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, gracias a los invitados esta noche por estar con nosotros. Señores, ustedes saben, a veces se me dificulta por el trabajo, ustedes saben, la transmisión que nosotros hacemos, de lo que es el toque de queda. Pero nada, estamos aquí, hacemos el esfuerzo. A veces se va la energía eléctrica, no estamos conectados, pero aún así seguimos en las redes sociales y compartimos para que la gente ciertamente pueda seguir el programa Mente Abierta, que no tiene límite, que todo lo que usted necesite saber, aquí usted lo va a escuchar. Gracias a los compañeros, gracias a la gente de las redes que comparten la transmisión, que hay personas que dicen, bueno, ese es mi programa, aparten ese espacio para escucharlo cada noche. Muchas bendiciones para todos, Dios nos bendiga a todos.
Así es, Charlie, gracias por la participación de todos. Señores, también yo quiero felicitar a Jacqueline, a la licenciada Jacqueline Fernández, que ha sido designada como la gobernadora de La Romana. Un aplauso para Jacqueline Fernández, quien estuvo en campaña aspirando a la diputación. Lamentablemente no pudo obtener esa curul, pero por el trabajo que ha hecho Jacqueline por La Romana fue merecido esta designación como gobernadora, la próxima gobernadora a partir de este domingo, de la licenciada Jacqueline Fernández. Esta semana, señores, hemos traído un programa, un contenido realmente extraordinario, como lo es esta de la producción de Mente Abierta. El lunes estuvimos con el equipo de Contracultura, el martes estuvimos con Heidi Mariñez, hoy miércoles estuvimos los miércoles de finanzas con Basilio Sánchez, de la mano de Willy Soriano, y mañana tenemos a la licenciada Mónica Lorenzo y nos vamos a finalizar tan mal, porque ustedes van a ver lo que va a pasar. Muchas sorpresas, señores. Este viernes, más de 10 compras. Por ahí, estamos casi llegando por ahí, ¿verdad? Recuerda que tú no puedes estar hablando mucho, que después no sale en el próximo programa. Por eso es que la producción te llama la atención. Entonces, gracias, señores. Nos vemos mañana a las 9 de la noche con otro interesante programa de Mente Abierta. Hasta mañana.